7 de la mañana con 35 minutos. Recibimos en el estudio a Ricardo Meves, que es presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carolina Fernando. Feliz de estar con ustedes aquí. ¿Le parece que partamos hablando de crecimiento? Ayer conocimos la última cifra de IMASEC, un 2,3% menos de lo que estimaba el mercado. Hubo decepción y un 0,2% menos que el crecimiento de agosto. ¿Cómo lo ve? ¿Da para perder los visos de optimismo que algunos estaban teniendo? A ver, nuestra preocupación no es agosto per se, tenía un día menos, pero sí es lo que va a pasar en septiembre. En septiembre vamos a ver el impacto de esta semana XL que tuvimos, ¿no es cierto?, por el 18, 19 de septiembre. Y lo que viene por delante, octubre, noviembre y diciembre, que normalmente es un mes medio raro por las fiestas, que esperamos que también eso ayude a componer un poquito la economía. Pero más que eso, fíjate que nosotros creemos que lo que venga el 2025 y ya entrar un poquito en régimen con un crecimiento cercano al 1,8, 1,9 como vaticinaba el Banco Central, es esa nuestra preocupación y es ahí yo creo que donde tenemos que poner las fichas en conjunto con el gobierno, promoviendo la inversión. Ayer, por ejemplo, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de los permisos sectoriales. Yo creo que eso es una buena noticia para ir liberando los proyectos que hoy día están trancados y materializando lo que con el ministro de Economía hemos conversado tantas veces de achicar los plazos, ¿no es cierto?, en tramitación. En fin, yo creo que hacia allá tenemos que tender y ojalá que ese 1,8 tendencial realmente sea más. ¿Es optimista respecto del proyecto integral de modificación a los permisos? Fíjate que a mí me hubiera gustado quizás profundizar bastante más porque en términos de la burocracia de los permisos y sin bajar el estándar, me parece a mí que hay algunos servicios que no tendrían por qué participar en estos procesos. Entonces, centrarnos solamente en aquellos que realmente sí requieren que pase por esta instancia. Entonces, hacer muy bien el proceso burocrático, tener muy claro, por ejemplo, la relación con las comunidades, que cuando uno establece todo este proceso, las comunidades indígenas, pero también las comunidades aledañas a donde se van a construir los grandes proyectos, que cuando ese proceso que sea al inicio del proyecto se cierre, ya no se abra más y se entre a una discusión ya técnica respecto del proyecto, pero que no vengan después otras comunidades al año, a los 2 años, a intervenir. Ese proceso que esté abierto durante algún tiempo, pero a los inicios. Yo creo que ahí son cosas que no están contempladas en el proyecto que hoy día estamos discutiendo. Estamos conversando con Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Ricardo, ¿cuál es la razón por la cual uno parece una pregunta media si se quiere, de cabro chico preguntando, y me voy a poner así, casi con voz de cecita de cabro chico, pero ¿cuál es la razón por la cual esta permisología tiene esta característica que usted ha descrito, que es que dura muchísimo más de lo que debiera? ¿Hay alguna razón invocada para eso? ¿Es solamente situaciones de dilación propias de algo que tiene que ver con el género de edificación o de este tipo de cosas? ¿O es un factor político que incide en la construcción? Yo creo que aquí hay, Fernando, temas de recursos, por una parte. Tanto es así que hace un tiempo atrás el propio ministro Grau acordó con el gobernador de Antofagasta de contratar con recursos del gobierno regional a profesionales para liberar proyectos que son del orden de los 40.000 millones de dólares. Por eso, recursos por una parte, pero por otro lado también aquí en determinadas zonas hay personas que o son seremis o son funcionarios que en otro momento fueron activistas ecológicos, activistas respecto a la sustentabilidad que muchas veces no les gustaban los proyectos. Y esos hoy día son funcionarios de gobierno que ponen problemas.
Y eso es una realidad que hemos ido constatando en los distintos viajes que hemos estado haciendo en las regiones. Y por eso es que para mí es tremendamente importante el trabajo que ha hecho desde el presidente de la República, el ministro Grau, con los gabinetes pro crecimiento y empleo. El último lo tuvimos hace 2 semanas aquí en la región metropolitana para reunirse con los líderes de los proyectos y desde el Ejecutivo, vale decir, la máxima autoridad, destrabar esos proyectos y una vez que se genera esta reunión con los líderes, después hablar entonces con los Ceremis, con quien tiene a cargo qué pasa con ese proyecto en particular, ver dónde está el problema y ver cómo, cumpliendo con la normativa, sin bajar el estándar, ver cómo se puede avanzar en destrabar. Estamos conversando con Ricardo Meves, presidente de la CPC, ¿ha habido arbitrariedad de parte de los mandos medios? Se lo pregunto por el caso del Ceremi del encargado del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que termina saliendo por la situación del proyecto de Colbún. ¿Y qué le pareció la intervención de la Autoridad Nacional? Arbitrariedad sí, porque para los mismos proyectos ha habido criterios distintos en distintas regiones. Y eso se ve en distintos servicios públicos, y no solamente en esto. Hay situaciones, por ejemplo, que uno lo ve bastante frecuentemente en otro tipo de servicios que tienen criterios distintos los funcionarios dependiendo de la región donde están. Ahora, la salida, bueno, es una decisión que a nosotros no nos compete pronunciarnos, ¿no es cierto? Hay una autoridad, hay un esquema respecto de cómo se maneja el Estado. Nos parece a nosotros sí que tiene que haber más tuición, ¿no es cierto?, de la agencia que tiene a su cargo este tipo de situaciones para que, dicho en buen chileno, nadie se arranque con los tarros y obedezca a un lineamiento concreto de las políticas públicas del gobierno. ¿Confía en ese sentido en la dirección de Valentina Durán del CEA después de este gesto? Más que gesto, a mí me interesa, Carolina, que haya una política clara, que los reglamentos, la normativa sea clara y objetiva y en función de eso todo el mundo trabaje. ¿Y vemos alineado el gobierno en ese sentido? Al presidente, a los ministros. O sea, yo digo, el presidente y los ministros yo creo que están súper alineados y producto de eso que están trabajando en estos gabinetes. Pero de ahí hacia abajo, si tú dejas espacio para la discrecionalidad, claramente vamos a tener un problema y va a depender del criterio o no de un funcionario en donde esté ese proyecto. Déjeme preguntarle por algo que planteó Evelyn Matei ayer en un seminario de Pricewaterhouse, en que ella dice que debiera volver a implementarse el DL600, que se implantó el año 74 y que duró hasta el 2014 y que le daba que establecía la invariabilidad tributaria para los proyectos de inversión grande, que después se derogó el 2014 la reforma tributaria de Michelle Bachelet y se dio como un nuevo estatus a las inversiones. Que ella dice que eso realmente da garantías y certezas jurídicas. ¿Usted estaría por una determinación de ese tipo? Absolutamente sí, y no solamente eso, sino que yo incluso volvería, no sé si se acuerdan del decreto 701 para la industria forestal. Hoy día, cuando uno va a Arauco, va a la Araucanía, hay muchos pequeños propietarios de predios que fueron forestales, que se quemaron y que hoy día no tienen ni un recurso como para poder volver a sembrar y volver a plantar árboles, y ahí sería muy bueno que también se generaran un mecanismo, una herramienta de esa naturaleza. Y también otros mecanismos, yo hablaba el otro día, por ejemplo, de utilizar parte de los ingresos que tienen las regiones por el royalty minero para incentivar la inversión, particularmente en el caso de Biobío, a propósito del tema de Huachipato, ¿no es cierto?, que lo están pasando re mal, pero claramente que con esos recursos también hubiera un mecanismo de incentivo, por ejemplo, para crear hub tecnológicos en la región del Biobío. Yo creo que hay mecanismos para fomentar la inversión del sector privado en determinadas regiones. ¿Y eso no genera una especie de desigualdad ante la ley de distintos proyectos económicos o de determinadas industrias? Se lo pregunto además porque hay nuevos sectores que se están desarrollando, como el de las energías renovables, que son sectores que también van cambiando, ¿cierto? Y que si uno les pone algún tipo de invariabilidad, estoy pensando en un argumento que podría estar sobre la mesa, también les pone rigidez.
en algo que tiene que ser de alguna manera flexible o de cara a los cambios que pueden irse produciendo, cambios tecnológicos, cambios ambientales, en fin. Claro, pero tú lo puedes ir haciendo temporalmente, ¿cierto? No requiere que sea, ¿no es cierto?, para siempre. Sí. Tú, dependiendo de la industria, lo puedes hacer temporalmente. Por ejemplo, el caso que vimos hace poco tiempo de Google aquí en la región metropolitana. Bueno, ¿por qué al final se termina sacando? Porque la tecnología ha cambiado tan rápido que ya hay otros mecanismos y eso nos va a ir Para pasando. enfriar los equipos, entonces no va a ser con agua, va a ser con aire. Exactamente. Entonces, cada día eso nos va a ir pasando más y más rápido. Entonces, claramente, los mecanismos que incentiven la inversión tienen que también ir de acuerdo a los procesos tecnológicos. De lo contrario, vamos a ir siempre 1, 2, 3 pasos más atrás de los procesos tecnológicos que nos van guiando la inversión. Y aquí, claramente, por ejemplo, los procesos del litio, los procesos del hidrógeno verde, que son tremendamente importantes y ahí hay oportunidades muy grandes para el país, siempre van a ir atrás de los cambios tecnológicos y nosotros tenemos que ir más adelante. Pero el caso de Google es interesante, a ver si lo tomamos, porque Google no se retira del país, no vota el proyecto. Dice, vamos a replantear el proyecto con un sistema que no tenga que ser intensivo en la utilización de agua, porque si vamos a estar en una cuenca que está en sequía, tiene sentido que, digamos, se reevalúe. Claro. Y eso fue por una exigencia de un servicio de evaluación de impacto ambiental. Sí, pero ¿después de cuánto tiempo? 4 años. Se lo concedo. Entonces ahí es donde yo digo, tengamos esa discusión mucho más rápida, manteniendo el estándar, pero con una velocidad distinta porque la tecnología nos está ganando y eso es lo que hay que preocuparse. Uno de los puntos, estamos conversando con Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, uno de los puntos que siempre se tocan en todo orden de cosas tiene que ver con el crecimiento. El último IMASEC dio, en agosto dio 2,3%, que se consideró más bajo de lo que se esperaba. ¿Cómo vienen las expectativas respecto del de septiembre que acaba de terminar? Yo veo que septiembre va a ser complejo, va a ser, por esto que les contaba al principio, ¿no es cierto?, esta fin de semana o semana extra larga, claro, a propósito el 18 de septiembre. No tenemos medición real de cuál va a ser el impacto en el turismo que podría, o sea, que sin duda va a tener un impacto positivo, ¿no es cierto?, con la salida de, no sé, creo que fueron 1.200.000 personas dentro del país y creo que hubo cerca de 700.000 viajes internos y externos. Creo que eso va a tener un impacto, no lo tenemos medido, por lo tanto no tengo claridad respecto a cuál va a ser realmente en septiembre el indicador. Pero a mí lo que me interesa es la medida de largo plazo, y en ese sentido yo creo que tenemos que trabajar y por eso hemos sido majaderos en que este proceso de las inversiones, cómo vamos liberando y cómo vamos trabajando en conjunto con el gobierno para liberar las inversiones que están paradas, creo que ese es el camino correcto y eso es gestión y por eso es que es importante la participación de las más altas autoridades, el presidente de la República incluido, en este gabinete de Procrecimiento y Empleo. Ricardo, estamos conversando con Ricardo Mewes, presidente de la CPC. Hablemos de los casos de eventual corrupción que se han conocido en el último tiempo y cómo esto puede afectar a nuestra economía y sobre todo la confianza en los mercados. Hay dos casos que son especialmente preocupantes, uno en la industria financiera y otro en la industria inmobiliaria. El primero es el llamado de una ex autoridad importante, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, a un comisionado de la Comisión de Mercado Financiero para imponerse de la situación de una corredora en específico que estaba suspendida. Y la otra es el llamado y la intervención de una ex autoridad, nuevamente el ex ministro Andrés Chadwick, a un ministro de la Vivienda, Felipe Ward, según los antecedentes que se han conocido y que se están investigando, para agilizar un proyecto inmobiliario del Grupo Patio Capital. Y las gestiones que luego, según los antecedentes preliminares, se habrían realizado para que eso ocurriera. Y por otra parte tenemos investigaciones, acusaciones constitucionales y investigaciones internas en la Corte Suprema, porque una ministra de Corte habría pues privilegiado ciertos proyectos por sobre, o ciertos casos por sobre otros, que tienen que ver también con proyectos de inversión, saltándose la fila para decirlo en buen chileno. Quisiera saber su visión ética y desde el punto de vista
de lo que es bueno para los mercados de estos casos y la proyección que usted hace? Mira, Carolina, yo creo que ustedes ya me conocen hace algún tiempo y yo he sido muy duro con todos estos tipos de casos, desde la colusión, desde la falsificación de facturas, en la importación de productos. He sido durísimo respecto de eso. Yo creo que la corrupción, en cualquier sentido, de cualquier forma, nos hace muy mal como sociedad. Nos hace mal a la democracia. Cada vez que desde el sector empresarial se producen estos casos, se atenta contra la fe pública. Cada vez que una institución, ya sea la Corte Suprema, ya sea el mundo en el Congreso, ya sea en el gobierno, se ve afectado por un caso de corrupción, atenta contra nuestro sistema democrático y contra la institucionalidad que nosotros mismos nos hemos dado. Por lo tanto, en eso no nos perdamos. Soy absolutamente categórico y esto tiene que investigarse hasta el fondo y que las personas que sean involucradas tienen que Ricardo, ser, termino aquí, tienen que ser juzgadas y condenadas con el máximo rigor de la ley. ¿eso incluye, Ricardo, la evasión y elusión de impuestos? Absolutamente. Si la evasión es un delito, ¿Sí? claramente es un delito. Entonces, nosotros... Es un delito que se practica, pero bastante según lo que se ha señalado. Bueno, pero es que ahí tenemos instituciones fiscalizadoras que tienen que seguir hasta el final, ¿no es cierto?, la pesquisa de esos delitos y poner los antecedentes en la fiscalía. Si aquí tenemos que hacer, la institución fiscalizadora tiene que hacer la pega. Yo el tema que más conozco es el tema aduanero porque vengo de ese rubro. Y la aduana fiscaliza a los operadores, ¿no es cierto?, del comercio internacional, pero permanentemente. Y cuando hay delito, claramente terminamos los tribunales. Entonces, aquí hay que hacer la pega de las instituciones fiscalizadoras y cuando hay delito, tenemos que terminar cuando corresponda en la justicia. Entonces, ¿por qué ha costado tanto dotar de las herramientas necesarias a los organismos fiscalizadores? Se lo pregunto por la dificultad para avanzar en el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, porque por vía judicial está, pero puede demorar hasta 2 años o más, incluso cuando los eventuales delitos estén prescritos. ahí, Carola, yo tengo una discrepancia con eso, porque y la información que tenemos es que cuando se ha solicitado, a partir de los bancos, en 2 días el banco libera el secreto bancario. Entonces, la forma está, lo que pasa es que aquí hay que moverse también más rápido, si los mismos tribunales tienen que ser más ágiles también en su gestión. Pero creo también que en los debidos contrapesos tienen que estar, si nadie puede ser, por una autoridad administrativa, a mi juicio, ser condenado, ¿no es cierto?, a priori, sin que haya un contrapeso y que yo sepa que estoy siendo investigado y que me pueda defender ante la justicia el por qué me están investigando, antes de levantar mis datos. Ya, pero ¿usted no cree que de cara a todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo debiera avanzarse en el levantamiento del secreto bancario de manera administrativa para agilizarlo más, conociendo cómo funcionan nuestros tribunales y los tiempos que tienen? Es que yo creo que tenemos que ser capaces de arreglar los tribunales, de mejorar nuestro sistema, de hacerlo más eficiente. Yo creo que tenemos las herramientas para eso, sin necesidad de modificar lo que hoy día además se acordó en cumplimiento tributario. Eso le iba a preguntar, ¿qué le parece la forma en que salió la ley de cumplimiento tributario? Yo creo que en general salió una buena ley, producto de un acuerdo. Hay cosas que no nos gustan, evidentemente, pero más allá de eso, me parece a mí que nos permite avanzar, nos permite despejar también una norma que ya veníamos hace rato. Acuérdate que esto venía en el primer proyecto de ley que salió rechazado, después se separó este proyecto y se llega a este acuerdo entre el Senado y el Ejecutivo y por lo tanto se cierra un capítulo. Me parece que está bien como se cierra, está bien como se acuerda el cierre y ahora hay que implementarlo para que efectivamente se pueda recaudar lo que dice que va a recaudar. El gobierno dice que se le van a sumar al presupuesto nacional 1.300 millones de dólares
en una primera etapa y que en regla van a ser como 4.500. 4.300 más o menos por ahí. ¿Usted cree en esa cifra o que quienes la ponen en duda? Bueno, es que ahí tenemos la base de cálculo, es donde los especialistas y parte de la Comisión Tributaria nuestra nos han dicho que hay un error. Bueno, vamos a ver quién tiene la razón después en el largo plazo. Sí, yo iba solamente a recordar que hace un tiempo surgió a través de esto vuelvo un poco al tema de los impuestos, surgió esta idea de hacer comparaciones con países que eventualmente tenía, y se mencionó mucho a Corea en un momento dado, se mencionó mucho a Suiza, se mencionó mucho a los países nórdicos en materia de que de la capacidad de generar los impuestos que tenían y que a su vez generaban desde parte de la institucionalidad una serie de beneficios como la educación pública, como la salud, en fin, y un montón de otras cosas. ¿Qué tanto cree usted que nosotros estamos, auscultando esos modelos de, por ejemplo, trabajo impositivo y el uso de impuestos en los países que uno normalmente hace referencia cuando hablamos de esto? Nosotros, Fernando, y a propósito de la propuesta que hicimos el 2 de enero Sí. al gobierno, nosotros vimos lo que pasa con los países OCDE, que son los que nos comparamos. Y ahí nuestra propuesta fue justamente bajar el impuesto corporativo al 23%, que esa es la media de 23,5%, 23,3%. Entonces dijimos, bueno, bajemos el impuesto corporativo para darle oxígeno a las empresas para que puedan desarrollarse y busquemos la compensación con los impuestos a los retiros, con los impuestos a los dividendos y con otros mecanismos más para que el efecto realmente sea neutro. Se supone que ahora viene la tercera pata, ¿no es cierto?, de este proyecto tributario o pacto tributario, y vamos a ver si esto es recogido junto con los impuestos verdes que ha llamado el ministro Marcel, de tal manera de también ir trabajando en esa línea, pero siempre mirando estos otros países y cómo además ellos ejecutan el gasto público, porque una cosa es generar los recursos para el área de salud, por ejemplo, y otra cosa es que cómo realmente se ejecuta y qué es lo que nos está pasando hoy día con las listas de espera, que realmente hay muchísimas, un par de millones de personas que hoy día no están pudiendo acceder al sistema de salud porque hay un problema de gestión a nivel hospitalario. Ayer escuchaba a la presidenta del Colegio Médico y que de alguna manera nos alertaba que cuando se le traspasan muchas veces la lista de espera al sistema privado, porque eso se hace y está bien, creo yo que se haga, bueno, no hay cómo unificar, por ejemplo, que casi puede ser un detalle, la información de toda la gente, entonces no sabemos dónde está, qué pasó con esas personas y cómo realmente poder llegar con esa asistencia para realmente sacarlos de la lista de espera. Entonces hay es mucho un absurdo trabajo. en la era de la inteligencia artificial, además. Es una Pero cuestión demasiado difícil. absolutamente, y por eso es que hay que trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para solucionar eso. Ricardo, estamos con Ricardo Méndez, presidente de la CPC, hasta diciembre. Ya vamos a hablar de lo que va a pasar ahí. Quisiera volver a los casos de corrupción. Los socios de Factop, que están vinculados a esto que conocemos como el caso Audio, caso Hermosilla, que ha tenido ramificaciones a la Corte Suprema, exministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera, fueron querellados por el delito de estafa y falsificación de factura. La falsificación de factura es un delito que hemos visto recurrentemente. Entonces da la impresión de que se deja una estructura tributaria o la hemos tenido más o menos libre, pero que se transforma en una estructura laxa que permite la evasión, la ilusión y el desarrollo de este tipo de ardides para estafar al Estado, ¿cierto? En ese sentido quisiera saber su opinión y qué le parece la figura de los factoring. Mira, respecto a las facturas falsas, es complejo. Hoy día tenemos todo un sistema de facturas, boletas electrónicas. Entonces, muchas veces, y como uno está en el día a día y trabaja con esto, dice, bueno,
cómo se está realmente haciendo estas facturas falsas y cómo no se valida por el propio Servicio de Impuestos Internos la validez de esa factura, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tiene código de barra, va al servicio en forma inmediata, el receptor de esa factura le llega un correo electrónico. Entonces, aquí hay un nivel de sofisticación importante para echar la ley y echar la trampa, usted sabe. Entonces, ese nivel de sofisticación es importante y claro, contra ese delito y contra ese nivel de sofisticación, por Dios que es difícil poder actuar sin que medie una investigación que nace muchas veces del propio impuesto interno. Yo creo que ahí como fiscalizador, creo que en su análisis, y aquí también me parece a mí que el servicio tiene que tener mecanismos de inteligencia y aquellas transacciones que les parezcan raras, de alguna manera, poder realmente hacer la indagación, hacer el seguimiento. Yo le pregunto desde la tuición ética, que eventualmente podría tener un organismo gremial. Lo que pasa es que es bien difícil hacer una tuición ética, Carola, cuando hay un delito. Claro. Pero es que el reproche lo hemos hecho y lo vengo haciendo hace rato. Pero ya cuando hay un delito, ¿qué es? O sea, si lo que reprochamos el delito. Claro, lo que cabe en la ley. Pero igual, de todas maneras, son siempre importantes los pronunciamientos de los gremios. Sí. Lo hemos reprochado N veces, ¿no es cierto? Y particularmente en este caso también lo hemos reprochado. Pero bueno, si ya ¿Y más los no factoring usted diría que son entidades propicias para este tipo de cosas o le parece que es una generalización? Un buen factoring ayuda muchísimo al financiamiento de las empresas y por lo tanto es una buena herramienta para el financiamiento de las empresas. Y yo creo que tienen que seguir adelante, habrá que ver mecanismos quizás también para fiscalizarlos de una mejor manera. Aumentar la fiscalización. Pero claramente es una muy buena herramienta para el financiamiento de la empresa. ¿Y sabe lo otro que quisiera preguntarle, Ricardo? Lo que ha ocurrido con Marcela Cubillos y su rol en la Universidad de San Sebastián y que ha dado para un debate de cuán públicas o cuán privadas son estas entidades, ¿cierto? Que reciben además fondos públicos. ¿Cómo ha visto la polémica? ¿Qué le parece el argumento de defensa de Marcela Cubillos, que dice, este es un trato entre privados y la política de remuneraciones la define la universidad, mientras que hay quienes que dicen que los estudiantes, digamos, no son una mercancía, no, como dice el ministro Marcel, no es lo mismo que una fábrica de zapatos o una universidad? Sin duda. A ver, yo diría lo siguiente. Primero es que convengamos que el sueldo es un sueldo alto, y si miramos todos los chilenos, ¿cierto?, es alto. Pero también yo creo que lo que pasa en una relación entre privados, Carola, es entre privados. Y yo creo que más allá de cuál sea la institución, a nosotros no nos compete meternos en eso. Asumiendo, como te dije al principio, que encuentro que el sueldo es alto, sí, es alto respecto de la media de los chilenos, pero en instituciones es que no es alto solamente respecto de la media de los chilenos, es alto respecto de la media de los profesores universitarios. Yo le digo porque yo soy. Me imagino. Pero ¿cómo nos vamos a meter nosotros en una relación entre privados, Fernando? Eso lo entiendo, eso lo entiendo. Y la única explicación es difícil ponerse en el lugar de quien está negociando en un momento determinado esa situación. Pero es una entidad que recibe recursos públicos, además, y que es una entidad que no tiene fines de lucro por ley. Es que ahí, Carola, yo le pediría entonces a esa entidad que muestre qué es lo que utiliza para y cómo rinde los fondos públicos, que eso debe rendirlos como tales, ¿no es cierto? Y cuáles son los otros fondos que utiliza para ese tipo de pagos a los habría docentes. Que aumentar el estándar de rendimiento de las platas públicas de las universidades privadas. Puede ser una forma de mejorar los controles, efectivamente. Yo creo que la enseñanza universitaria, como la enseñanza escolar, es una de las materias más importantes en la vida del ser humano, organizadamente en convivencia, sin duda. Pero también creo, y eso se lo pregunto, que a veces y eso es algo que se está investigando ahora, si es que se utilizan determinadas instituciones, en este caso las universidades, por ejemplo, como para generar de alguna manera
apoyo a elecciones sobre la base del sueldo, que es lo que se está discutiendo, si es que acaso estamos en este caso de Marcela Cubillos ante una situación como esa, o cuando se dice, mira, las universidades contratan rápidamente a las personas que salen del Estado y posteriormente eso eventualmente puede generar una especie de favor más en el futuro. ¿Qué tanto ustedes han de alguna manera visto una relación que no es directamente una relación de trabajo y pago, sino que hay una relación que incluye, por ejemplo, la cercanía de esos personajes a las universidades porque hay interés político en ello? Yo iría esperando que la hay, ¿ah? Y no solamente el caso de la Universidad de San Sebastián, sino que también hemos visto muchas veces ministros de distintos gobiernos que vuelven a la universidad, a Chile, en fin. Hay distintos casos, ¿ah? Y eso se ve, y si uno, es cosa de leer los medios para darse cuenta de eso. Es como si te dejaran reservado el cupo, ¿no es cierto? Tú vas y vuelves, ¿ah? Y eso además tiene la contraposición de que tú le cierras la puerta a alguien que efectivamente, si se generó ese cupo, tú podrías eventualmente llegar a trabajar ahí y no puedes porque lo tienen reservado. Yo creo que los gobiernos corporativos de las universidades en general debieran trabajar sobre eso, al igual como a las empresas se nos exige trabajar hoy día en distintos tipos de cumplimiento. Quizás, ¿no es cierto?, una forma de abordar este tema es también que los gobiernos corporativos de las propias universidades vayan trabajando también en este tipo Ricardo, de situaciones. Ahora sí que sí, lo último. ¿Sirve o no sirve acusar constitucionalmente en el Congreso a la jefa del equipo de seguridad del gobierno para avanzar en el combate a la delincuencia? No, Carola, yo creo que, y lo dije ayer, nosotros como empresariado hemos pedido hasta el cansancio que Chile tiene que dar certeza jurídica para que se produzcan las inversiones, para que se produzca el crecimiento económico, porque eso va a llevar necesariamente a la construcción de más y mejores puestos de trabajo. Esto que hemos escuchado en estos 2 o 3 días, ¿no es cierto?, nos parece que va justamente en el sentido contrario, no genera certeza, no genera la estabilidad que el país requiere, al contrario, lo polariza más. Estamos a puertas de elecciones y lo único que hace esto es realmente tensionar más el mundo político, y nos están mirando desde el extranjero, y claramente la gente, cuando quiere invertir en un país y ve este tipo de situaciones, claramente va a esperar un rato más, ¿no es cierto?, sin hacer ningún tipo de inversión. Y nosotros, los que estamos aquí en Chile, los que estamos haciendo las inversiones y los que nos quedamos acá, también estamos mirando con mucha atención lo que va a pasar, porque también necesitamos estabilidad, también necesitamos certeza jurídica para hacer nuestras propias inversiones. Muchísimas gracias, Muchísimas Ricardo. gracias, Ricardo. Presidente de la